Somos Cadena 3 Argentina. El Campo Hoy, el segmento diario de Cadena 3 Argentina, está orientado al sector agropecuario, con las últimas novedades y acontecimientos importantes de este sector, informando y acompañando al hombre de campo y a la mujer de campo. Cadena 3, la radio del campo argentino. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy José Luis Uriaga, voy a actuar de moderador en la charla de Juan Matera sobre cultivo de servicio y producción de carne y ¿cómo era? Emisión de metano entérico. Así que los dejo, va a aparecer el QR en algún momento para que hagan preguntas a través del teléfono y después, si no, pasamos un micrófono para hacerle preguntas sobre él. Bueno, buenas tardes. Yo primero comentarles, trabajo en INTA Pergamino, mi nombre es Juan Matera y bueno, este es un trabajo que armamos junto con la doctora Silvina Restovich, también de INTA Pergamino. En mi caso soy del grupo Bovinos y bueno, Silvina es de la parte de gestión ambiental. El tema de la presentación, bueno, como podemos ver acá, es producción de carne y emisión de metano entérico en sistemas agrícolas con cultivo de cobertura. Es contar una experiencia que realizamos durante 4 años. Voy a ir pasando las diapos. Bien, como una experiencia que se hizo durante 4 años en INTA Pergamino, en el sector de ganadería, y como podemos ver acá en el texto de esta primera diapositiva, estuvo compuesto por distintos grupos de la experimental de Pergamino, como podemos ver el grupo de gestión ambiental, y el grupo de bovinos, el laboratorio de calidad de forraje, y también por INTA Castelar y UTN, ya que nos dieron apoyo en lo que tiene que ver con la parte, con algunas técnicas que nosotros en la experimental no manejábamos, que tiene que ver con la parte de la emisión, ¿no?, de metano entérico. Por eso vemos aquí los animales donde se pudieron llevar a cabo las mediciones, bueno, con este trabajo en equipo junto con la gente de INTA Castelar y de la UTN. Y esto a su vez fue parte de un convenio con la empresa Gentos, que también apoyó la realización de esta actividad. Básicamente lo que vemos ahí es parte del equipo en la Manga, que fue uno de los lugares de trabajo donde se hicieron muchas mediciones de esta experiencia, y después, como les decía, los animales con los cabezales donde tienen el registro de lo que es el metano entérico que el animal iba emitiendo. Bueno, un poco como introducción, sabemos que como fuente de gases de efecto invernadero, en esta imagen lo que nos muestra es de un paper reciente donde se ven las emisiones de gases de efecto invernadero de distintas fuentes, ¿no?, que emiten. Bueno, sabemos que una fuente importante dentro de los sistemas agropecuarios tiene que ver con el bovino, con la emisión de metano entérico que se produce en el rumen del animal, se produce metano y es liberado a la atmósfera produciendo el gas de efecto invernadero. Entonces, bueno, esto es dentro de un contexto, lo que un poco busca mostrar esto, que es una parte de las emisiones que, bueno, provienen por parte del ganado bovino en este caso, que es donde se dan estas principales emisiones. Pero bueno, también vemos que hay otras fuentes, como pueden ser el manejo del estiércol, bueno, también cultivos, por ejemplo, cultivos inundados de arroz, también se sabe que son fuentes de emisión de gas de efecto invernadero. Bueno, esto dentro de un contexto de lo que es la actividad agropecuaria, y después también actividades industriales y demás que sabemos que también emiten gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros vemos las estimaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina, podemos ver que la agricultura, ganadería y silvicultura es una parte que aporta, digamos, un porcentaje relevante de esas emisiones de GEI,
Y bueno, y el metano entérico representa de lo que viene de este 39% que representa la agricultura, ganadería y silvicultura y otros, el 55% sabemos que viene del metano entérico asociado a esto que se produce en la fermentación en el rumen. Después hay otras fuentes, como es la fuente de energía, que es la mayor, procesos industriales y residuos. Eso como para darle un poco de contexto de lo que tiene que ver con la importancia de conocer y de ver de si se puede reducir este aporte de metano entérico por parte del ganado, ¿no?, en los sistemas agropecuarios. Un poco la actividad que nosotros nos planteamos en este proyecto que se realizó fue, productividad y ambiente, es decir, caracterizar distintas cuestiones en el sistema agropecuario, digamos, integrando la ganadería en sistemas agrícolas a través del uso de cultivos de cobertura. Y esto lo pensamos como una oportunidad para diseñar sistemas de producción sustentables y productivos, por lo menos ya pensándolo en el corto plazo y mediano plazo, ¿no? Entonces, como les decía, esta experiencia se realizó durante 4 años y podemos ver algunas cuestiones que caracterizamos. Por un lado fue la producción de carne, la producción de forraje, biomasa, y después también los cultivos agrícolas, que si bien no es lo que voy a estar abordando en esta presentación, me voy a enfocar a lo que es la producción ganadera, pero sepamos que esto estuvo en un sistema de experimentación donde se integraron ambas actividades, es decir, cultivos de cobertura durante el invierno y cultivos agrícolas durante el verano, soja y maíz. Entonces aquí en la imagen podemos ver las distintas actividades agropecuarias que se realizaban, agricultura y ganadería sobre el cultivo de cobertura. Y ver qué pasa también, no solo, por un lado, con la emisión de metano entérico, que es un poco el eje de esta presentación, pero también qué pasaba con el suelo, ¿no? Porque ver cómo es el tema del secuestro de carbono y cómo afecta el tema del pastoreo. Entonces, un poco los objetivos de esta presentación es mostrarles el impacto del pastoreo de un cultivo de cobertura sobre estas cuestiones, ¿no? Por un lado, la emisión de metano entérico, por otro lado, aspectos relacionados con el suelo, y en esto lo que voy a hacer foco son sobre las reservas orgánicas de carbono, nitrógeno y las reservas totales de fósforo del suelo, y sobre la producción, y en producción, como les decía, producción de forraje, ganancia animal de peso vivo y producción de carne a nivel de hectárea, a nivel de sistema. Para el cumplimiento de estos objetivos, lo que realizamos... No me pasa la guía. Ahí está. Entonces lo que realizamos fue un experimento durante 4 años en un lote de la estación experimental de 6 hectáreas, donde se establecieron distintas, en una secuencia, soja-maíz con mezcla de cultivo de cobertura durante el invierno, inicio de primavera, otoño, invierno, inicio de primavera. El cultivo de cobertura que nosotros realizamos fue raigrasa anual, vicia, nabo forrajero y trébol persa, es decir, una mezcla pensando en distintos aportes de servicio ecosistémico asociado a la especie. Entonces, sabemos en el caso de raigrasa anual una gramínea con propiedades de las raíces en cuanto a la estructuración del suelo y también de muy buena calidad forrajera como es el raigrasa anual. Vicia por el aporte de nitrógeno, nabo forrajero por el aporte en la descompactación del suelo y trébol persa sería una función similar a la vicia dentro de esta mezcla, ¿no? Más que nada como leguminosa fijación biológica de nitrógeno, aparte de que tiene muy buena calidad. Esto se hizo en un diseño en bloques con 3 repeticiones y 2 tratamientos. Entonces aquí podemos ver el diseño del experimento. Se distribuyeron las 6 hectáreas en repeticiones del tratamiento con pastoreo de cultivo de cobertura y sin pastoreo de cultivo de cobertura, es decir, 3 repeticiones, 3 bloques de cada uno. A su vez, lo que tiene que ver con el pastoreo, se lo subdividió en franjas de pastoreo, de forma que los animales pastoreaban una franja, luego pastoreaban la siguiente, y así las 3 franjas, y luego de terminar la tercera franja, volvían a pastorear la primera franja. Es decir, hicimos cada año 2 ciclos de pastoreo, esto durante 4 años se hizo, repitiéndolo durante 4 años consecutivos. Y en el caso de sin pastoreo de cultivo de cobertura, se dejaba como biomasa
acumulación de biomasa del cultivo de cobertura tal cual, la misma mezcla, todas las mismas fechas de siempre, el mismo manejo, todo sin el pastoreo. La siguiente. Bueno, las mediciones que realizamos tienen que ver con mediciones de variables productivas, biomasa, rendimiento y producción de carne, y mediciones ambientales que tienen que ver con el carbono, nitrógeno y fósforo del suelo en un horizonte de 0,30 tomamos, por eso aquí vemos el calador, con esta llegamos hasta 30 centímetros, y bueno, y los animales donde medíamos emisión de metano entérico. Ahí está. Bueno, el ensayo, la siembra de cultivo de cobertura, todos los años la realizamos entre abril y mayo. Esto dependiendo, recordemos que en la rotación esto venía atrás de una soja o maíz, dependiendo el año, entonces con la fecha de siembra se adaptaba un poco a la cosecha del cultivo agrícola anterior. Por eso hay variaciones en la fecha de siembra. La mezcla estuvo compuesta por esas proporciones que se ven ahí en cuanto a kilos de semilla. Después el secado se realizó entre octubre y noviembre. En general octubre, solo un año se hizo en noviembre, que fue un año que fue a maíz de fecha tardía, por las condiciones tan secas del año, que bueno, ya eso lo menciono después. Y después la siembra y fertilización de los cultivos de cosecha, se fertilizaron los cultivos de soja y de maíz con urea en el caso de maíz y fósforo en el caso de soja. Y acá lo que vemos es, bueno, lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha de cada uno de los cultivos. Como les decía, hubo un maíz que fue tardío, por eso la fecha de julio, que fue el último año de evaluación. Y aquí podemos ver, bueno, cómo era el cultivo de cobertura en implantación y luego ya totalmente establecido, donde se ven principalmente el aporte de las especies, que estuvo compuesto básicamente por ryegrass, vicia y nabo forrajero. El trébol persa, muy poca proporción, no llegó a aportar mucha biomasa en la mezcla. Bueno, y en relación al manejo del pastoreo, que fue uno de los tratamientos que nosotros planteamos, como les decía, se pastoreó en franjas, en 2 ciclos de pastoreo, y el manejo que tuvimos fue 7 a 14 días de permanencia en cada franja de pastoreo y 14 a 28 días de descanso para volver a la franja de pastoreo, es decir, relativamente rápido. Pensemos que los pastoreos los estábamos realizando ya a principios de agosto, fin de julio, principios de agosto, por la fecha dentro de todo tardía en que se sembraban los cultivos de cobertura, en comparación si uno lo compara con un verdeo de invierno, que a veces uno tiene antes el forraje. Bueno, en este caso es un poquito posterior, por eso también la velocidad de la vuelta se aceleró un poquito. La asignación forrajera fue del 3% del peso vivo y se ajustó la carga en función de la disponibilidad de forraje que había en cada franja de pastoreo. Buscamos una eficiencia de pastoreo objetivo un poco más baja que los verdeos de invierno, entre 60 y 70%, pensando en hacer un pastoreo más bien moderado, de forma de que quede biomasa, que siga aportando el cultivo de servicio lo que esperábamos que aporte, es decir, servicios ecosistémicos. Y después el manejo, bueno, 5 novillos británicos fijos por tratamiento y novillos volantes para ajustar la carga en función de la disponibilidad de forraje. Esto es experimental, lo manejamos así porque sobre estos 5 novillos es los que medimos ganancia de peso, que se los va pesando frecuentemente y se va estableciendo como la ganancia de peso vivo. Y tuvimos un acostumbramiento de la dieta de 8 días. Ya ahí podemos ver el animal ya pastoreando. Y bueno, y como les decía, tuvimos durante 4 años, 2018, 2019, 2020 y 2021, las condiciones que tuvimos de lluvias durante los cultivos de cobertura. Bueno, ya nos muestra un poco el primer año con más precipitaciones y luego el año 2019, 2021 con menores precipitaciones. Y después aquí abajo lo que tiene que ver con las precipitaciones durante los cultivos agrícolas, soja, maíz, bueno, también podemos ver que fueron disminuyendo las precipitaciones en los últimos, y este último que les comentaba, el maíz de la campaña 2021, se hizo en siembra tardía, estaba muy seco. Por eso no lo pudimos sembrar en octubre como el primer maíz. Y el cuarto año fue donde hicimos la medición de metano entérico. Se hizo en uno solo de los años, en el cuarto ciclo de evaluación del experimento.
Bueno, lo que tiene que ver con la medición de metano entérico, como les decía, se hizo el apoyo con equipo de INTA Castelar y de la UTN. En este caso lo que se mide es el metano entérico con un gas marcador de hexafluoruro de azufre. Esto permite estimar las emisiones de metano entérico a partir de muestras de aire expirado durante un periodo de 24 horas, que lo hicimos durante 5 días consecutivos dentro del experimento del último año. Esto tiene dos partes. Por un lado, los animales se les pone un bolo en el rumen donde tienen los tubos de permeación, donde va liberando el gas marcador, y a la vez tienen los colectores que van a ir capturando lo que el animal va eructando y que sirve para cuantificar la emisión de metano entérico. Entonces acá se ven los distintos pasos. Por un lado, el armado de las cápsulas que fueron al rumen del animal con el hexafluoruro, y después los tubos, que son parecidos a unos termos un poco más chiquitos, que llevan 2 por animal por día, donde se va capturando el metano entérico. Ese sería parte del procedimiento experimental para la medición del metano. A la vez, para calcular algunos índices que tienen que ver con la medición de metano entérico, es necesario considerar el consumo del alimento. El consumo del alimento, en este caso, el consumo del alimento en animales en pastoreo a veces es difícil porque tiene un grupo de animales donde es difícil saber cuánto pasto están comiendo. Pensemos que en este caso lo único que comían era pasto, es decir, el cultivo de cobertura. Entonces esta estimación a veces uno la puede hacer mediante cálculo de oferta, es decir, disponibilidad de forraje previo al inicio del pastoreo y medir cuánto pasto queda después, pero no deja de ser una estimación grupal. Es decir, estamos midiendo lo que consumió el grupo de animales. Entonces nosotros necesitábamos saber el dato individual para poder relacionarlo con la emisión de metano de cada animal que estuvo durante el experimento donde se calculó el metano que emitía. Entonces para eso se usa también otro marcador, que es el dióxido de titanio. El óxido de titanio, bueno, esto también es un marcador que permite, al suministrárselo al animal y ver cómo se diluye en la bosta, en las heces, permite estimar cuánto consumo está teniendo el animal a partir de la dilución de ese óxido de titanio luego en las heces. Entonces, bueno, a través de una fórmula, considerando también la digestibilidad del forraje, nos permite consumir cuántos kilos de forraje está consumiendo el animal por día, y de esta forma relacionarlo con la emisión diaria de metano entérico. Bueno, esto es todo parte de la metodología y nos permite las distintas estimaciones de lo que es la emisión de metano entérico. Por un lado tenemos la medición absoluta de cuántos gramos de metano entérico está emitiendo por día, y después tenemos otras variables que se estiman, como la que tienen que ver ahí, que podemos ver, que es el rendimiento, que es esta que les decía que se relaciona con el consumo. Bueno, cuántos gramos de metano entérico se emiten por kilo consumido de materia seca. Después la intensidad de la emisión, esto está relacionado con la ganancia, es decir, no miro en absoluto, sino miro en relación a cuánto está ganando el animal. Entonces a veces se encuentra que un animal emite más, pero como está produciendo mucho más, se compensa en que, bueno, la intensidad de emisión es menor, porque estoy produciendo mucho. Entonces a veces pasa que dietas mejores, donde nos permiten tener mayores ganancias de peso, si bien la emisión puede ser alta, se diluye en cuanto a intensidad de emisión menor porque estoy teniendo más producto. Y por último, el factor de emisión, que en este caso considera la energía bruta consumida. Que el factor de emisión es muchas veces el que se usa para los inventarios. Entonces sirve como dato para cuando uno no tiene estimación, digamos, cuando uno no tiene estimaciones se usa valores de la bibliografía. Este tipo de investigaciones nos permiten generar información en nuestro sistema para, bueno, poder ir generando datos propios de Argentina, en distintos recursos forrajeros, de cuánto estamos emitiendo en nuestro sistema de producción. Bueno, un poco ya ahora yendo a lo que nos dio como resultados, en esta primera diapositiva vemos la producción de forraje del cultivo de cobertura pastoreado en los dos ciclos que les comentaba, o sea, en los distintos años 2018, 2019, 2020 y 2021. Bueno, ¿cuál fue la producción de forraje al inicio del primer pastoreo, las columnas azules, y cuál fue la producción de forraje en el segundo ciclo de pastoreo? Podemos ver que si bien hubo oscilaciones, estuvieron en estos valores entre 3.000 y 5.000 kilos
de materia seca por hectárea. Y ahí podemos ver una imagen aproximada de cómo se veía el cultivo de cobertura al inicio del pastoreo de los animales. Vemos también en las letras que hay algunas diferencias significativas entre ciclos, pero bueno, ese es un poco el rango de variación en cuanto a la producción de biomasa. ¿Qué encontramos en las ganancias de peso? Bueno, lo que encontramos en ganancias de peso fue que en todos los años fueron muy altas. En los 4 ciclos de evaluación que estuvimos por arriba del kilo de ganancia de peso vivo por animal por día. Es decir, para dietas basadas completamente en forraje, digamos en pastoreo, muy buenas. Y esto tiene que ver también con esto que les comentaba, de que el pastoreo no fue tan intenso, fue un pastoreo más bien moderado, donde el animal podía seleccionar y podía elegir, y a su vez los componentes de la dieta de esa mezcla tenían muy alta calidad forrajera. Entonces todo ese combo permitió ganancias de peso muy buenas en los 4 ciclos, y bueno, en el año 2020 fue aún mayor, casi 1,5 kilos, pero bueno, fue significativamente mayor, pero en todos los casos fue muy buena. Bueno, y entonces hasta acá llegamos con qué pasó con la producción de carne, que sería lo relacionado con el rendimiento que estamos logrando en cuanto a carne en estos cultivos de cobertura bajo pastoreo. Y bueno, lo que encontramos de vuelta, año 2018, 2019, 2020, 2021, está separado por ciclo de pastoreo. Primer ciclo, la primera vuelta que pasaban los animales, más o menos mes de agosto, y la segunda vuelta, las barritas verdes, que fue aproximadamente mes de septiembre. Lo que encontramos es que la producción de carne fue muy elevada. Si nosotros vemos el acumulado cada año, vemos que en todos los años se superaron los 300 kilos de kilo de carne por hectárea por año en el cultivo de servicio producido, y uno de los años, bueno, casi 500. Pero en general, en todos los casos superamos los 300 kilos, lo que nos da una idea de una muy buena producción de carne en este tipo de sistemas. Así que, gracias, José. Así que bueno, eso era un poco lo que tiene que ver con la primera parte, que son los datos productivos, ¿no? Los datos de rendimiento de carne, de forraje y de carne. En relación a cómo fue la composición botánica de estos cultivos de cobertura, lo que nosotros, comparándolo con una pastura, porque ¿qué fue lo que hicimos? En el último año les decía que hicimos la medición de emisión de metano entérico. Bueno, lo comparamos en el mes de agosto con una pastura perenne de alfalfa con festuca. Entonces tenemos, ya esto es exclusivo del 4º año, del 4º cultivo de cobertura, donde podemos ver cómo fue la composición de especies del cultivo de cobertura que teníamos y que los animales estaban pastoreando. Por eso ven que ya tienen los tubos de colección de metano entérico, porque es donde se hizo esta experiencia, que como les decía, se hizo en la parte de cobertura y se hizo en la pastura. Lo que encontramos fue que en el caso del cultivo de cobertura hubo una alta proporción de nabo forrajero, una alta proporción de ryegrass y una alta proporción de vicia. El forraje se distribuyó en esos 3 componentes de forma bastante pareja. Un poquito más de nabo, pero dentro de todo repartido. Muy poco material muerto y muy pocas malezas. Vemos que 2% de maleza y 2% de material muerto. ¿Cómo fue la composición de la pastura? Bueno, en el gráfico de torta de la derecha podemos ver que la festuca fue el mayor componente de la festuca en esta época. Estamos hablando en invierno, en agosto. Es lo típico que encontramos, una mayor proporción de la gramínea, 49%, un 23% de alfalfa, que es la leguminosa, y después teníamos mucho material muerto, 27%. Esa fue la composición de ambos recursos forrajeros donde hicimos la medición de metano entérico. Bueno, la disponibilidad de forraje, la producción de forraje al inicio del pastoreo está caracterizada en esta tablita de los 2 recursos. Vemos que la producción de forraje, kilo de materia seca por hectárea, fue similar en los 2 recursos forrajeros, no difirió significativamente. Lo que sí cambió fue el porcentaje de materia seca del forraje, la humedad que tenían. En el caso del cultivo de cobertura tenía 15%, 15,7% de materia seca, mientras que la pastura un 32,4%. Y eso
creo que se asocia con esto que les comentaba del material muerto que teníamos. En la pastura teníamos mayor proporción de material muerto, que sabemos que es pasto seco. En cambio, en el cultivo de cobertura era muy bajo, todo forraje muy tierno, y eso disminuyó el porcentaje de materia seca o aumentó la cantidad de humedad del forraje. En cuanto a la eficiencia de uso o la eficiencia de pastoreo que tuvimos, anduvimos alrededor de 75% de pastoreo, un poquito más de lo que nos habíamos puesto de objetivo, entre el 60 y 70%, se consumió un poco más, pero bueno, eso a veces uno propone y después con la tasa de crecimiento diaria, con el consumo de animales, es variable, no es que lo tenemos tan controlado, y bueno, cuando hicimos el cálculo nos dio que pastoreamos aproximadamente el 76-77% del forraje que había. ¿Y qué pasó con la calidad de los dos recursos forrajeros? Bueno, en los dos casos fue buena la calidad. Acá podemos ver para el cultivo de cobertura y para la pastura lo que es proteína, fibra y digestibilidad. ¿Qué encontramos? Bueno, que el cultivo de cobertura, si bien los dos fueron buenos, el cultivo de cobertura en esa época del año, en ese momento, con las especies que había componente, la cantidad de material muerto y todo, era de mucho mayor calidad forrajera. Los dos son buenos, pero estamos hablando de uno que tenía la pastura casi 65% de digestibilidad versus el cultivo de cobertura con casi 74% de digestibilidad, casi 10 puntos de diferencia de más digestibilidad, mayor cantidad de proteína y menor fibra, lo cual nos habla de un recurso de muy alta calidad que también nos explica las ganancias de peso tan altas que se venían logrando en estos cultivos de cobertura, ¿no? En esa época del año dio esto. No significa que en otro momento la pastura pueda ser mayor, superior o similar, ¿no? Pero bueno, justo en esta foto, que es donde hicimos la medición de metano entérico, nos dio estos valores. Bueno, esto para caracterizar. Ahora ya mostrando los datos que nos dio de consumo de forraje y de emisión, que sería un poco lo central de esto que les presento. Bueno, lo que tiene que ver con el consumo de forraje, que es la parte de arriba de la tablita, no encontramos diferencia en el consumo de materia seca por animal por día. Vemos que en el caso del cultivo de cobertura fueron casi 9 kilos y en la pastura 9,15 kilos de materia seca por animal por día, sin diferenciarse estadísticamente. La ganancia de peso diaria tampoco fue diferente. En los dos casos estuvo arriba del kilo, como veníamos obteniendo, casi 1,1 kg en los dos recursos forrajeros, o sea que muy buena ganancia de peso animal en ambos casos. Lo que sí encontramos diferencia fueron en todas las cuestiones relacionadas con la emisión de metano entérico. Y en este caso particular, de esta experiencia, en este mes, y en estas condiciones que se hizo, lo que encontramos fue que el cultivo de cobertura emitió menos metano entérico que la pastura en esta misma condición, en esta época. Entonces encontramos la emisión total, fíjense, fue 164 gramos por día, en el caso 165 en la pastura versus casi 120 en el cultivo de cobertura. Si eso lo afectamos por los kilos de materia consumido, también fue menor por kilo de materia seca la emisión que tuvieron en el cultivo de cobertura. Y si lo relacionamos con la ganancia de peso animal, también fue menor la cantidad que emitió por kilo de ganancia de peso, es decir, por el aumento de producción de carne que tuvimos. Entonces, todo esto nos da una idea de una menor emisión, en este caso, en estas condiciones. Y el factor de emisión también vemos que fue un poquito menor en el caso del cultivo de cobertura, 0,04 versus 0,06. De todas formas, acá es preciso hacer algunas observaciones. Bueno, esto es lo que nos dio este experimento en agosto con estas características de la pastura. Hay que ver qué pasa en otros momentos del año, ¿no? En este momento el cultivo de cobertura tuvo un mejor comportamiento en cuanto a emisiones. Y después, a pesar de que fue un poquito mejor, el de la pastura también fue bueno. Si uno toma el valor que se está tomando para el inventario, se está tomando 0,065, o sea que el de la pastura que nosotros registramos en las condiciones nuestras fue mejor al que se está tomando como estándar para los inventarios, lo cual nos da idea que igual estamos bien. Y esto, como les decía, tiene la variabilidad que en esta estación del año no es el mejor momento de la pastura. Habría que ver qué pasa en una pastura en el mes de septiembre, octubre, noviembre, donde explotan y no tenemos tanto material muerto, por lo menos. Así que bueno, esto un poco lo que pudimos medir en estas condiciones con estos novillos que bueno, nos permitieron caracterizar lo que era la emisión de metano entérico.
Y por último, comentarles qué es lo que pasó con las reservas orgánicas e inorgánicas del suelo. Por eso vemos de vuelta, bueno, la imagen que mostraba hoy en cuanto a cómo son las distintas fuentes de emisión, pero sin olvidarnos qué es lo que pasa en el suelo, qué es lo que está pasando con el secuestro de carbono, qué es lo que está pasando con el nitrógeno y qué es lo que está pasando con el fósforo. Así que bueno, acá ya me aboco de vuelta solamente a los cultivos de cobertura, no lo comparo con la pastura, pero sí para mostrarles qué es lo que pasó entre el cultivo de cobertura sin pastoreo y con pastoreo. Recordar que la medición se hizo hasta 30 centímetros de profundidad considerando esos estratos, o sea que el carbono orgánico, el nitrógeno orgánico y el fósforo total se midió en cada uno de esos estratos, en los 2 tratamientos que tuvimos. Bueno, acá en la imagen podemos ver, en este caso se ve clarito lo que es el cultivo de coberturas pastoreado con la franja vecina que no recibía pastoreo, ¿no? Como estaba en uno y otro estado, ¿no? En el caso del pastoreado no. Y lo que vemos aquí fue, bueno, en primer lugar lo que tiene que ver, en la parte de arriba podemos ver el carbono orgánico del suelo. Y vemos que para cada uno de los estratos, entre el pastoreado, que es el color medio rosado, y el azul, no hubo diferencias significativas. Es decir, hay un descenso en la materia orgánica del suelo, en el carbono orgánico del suelo, a medida que nos íbamos a más profundidad, pero sin diferenciarlo entre los 2 tratamientos, sin haber diferencias entre los 2. ¿Cuándo lo hicimos esto? Lo hicimos al inicio del tercer año de la experiencia. Es decir, lo hicimos en el medio de este ciclo de 4 años. Este ensayo terminó en 2022, ahora se volvió a hacer una medición como para ver qué pasa en el 4.º año, o en el 5.º en realidad, después de los 4 años de cultivo de cobertura, a ver si hay cambio. En la etapa intermedia no encontramos cambios, al tercer año no encontramos cambios, en lo que es carbono orgánico del suelo. En lo que es nitrógeno pasó lo mismo, nitrógeno orgánico del suelo también. Hay un efecto de la posición, es decir, de la profundidad del muestreo, pero no hubo diferencias entre tratamiento con y sin pastoreo, lo cual es bueno que no haya habido diferencia porque nos habla de que el pastoreo no estuvo, por lo menos a mediados, digamos, del experimento, no tuvimos un efecto perjudicial por esta biomasa que se estuvo llevando el pastoreo, si bien hay devolución con heces y demás, pero bueno, no sabíamos qué pasaba en el suelo. Entonces un poco la idea de esto era ver, bueno, ¿estamos teniendo algún efecto con este manejo sobre el suelo, sobre las reservas de carbono y nitrógeno? Y en esta etapa intermedia no lo encontramos. Vamos a ver qué pasa en la del 4.º año, pero se está analizando. Está en el laboratorio. Y después, ¿qué pasó con el fósforo? Bueno, acá sí encontramos una diferencia y fue a favor del pastoreo. Lo que encontramos en el caso, estos son reservas totales de fósforo, lo que encontramos es que aumentó la cantidad de fósforo en el estrato superficial del suelo, de 0,5 centímetros. En el tratamiento pastoreado aumentó el fósforo total. Y eso lo relacionamos con el tema del bosteo, ¿no? De alguna manera el animal está recirculando nutrientes que están a mayor profundidad, porque no es que uno tuvo más fertilización o menos fertilización, sino que hay en un caso está habiendo una recirculación de nutrientes distinta, que es en el caso donde estuvieron los animales. ¿Y a qué estuvo asociado eso fósforo total, lo que vemos a la derecha? Estuvo relacionado al fósforo inorgánico, es decir, lo que encontramos es que aumentó el fósforo inorgánico en el horizonte superficial del suelo, de 0 a 5 centímetros. Así que bueno, es un poco lo que tenía que ver con qué pasaba con el suelo, ¿no? No, está comparado en este momento entre ellos. Porque este es un muestreo, digamos, al inicio tenemos una medición global de todo, pero no por tratamientos, digamos. Sí comparamos con, digamos, entre los 2 tratamientos con un muestreo en cada repetición y todas las parcelas. Bueno, como conclusiones de esta presentación, bueno, por un lado lo que tiene que ver con el impacto ambiental, lo que encontramos fue que la emisión de metano entérico fue menor a los valores que se toman como referencia para el cálculo de los inventarios, indicando un menor potencial de contaminación y que probablemente haya estado asociado a la alta calidad de este recurso, que si bien no está planteado como un recurso forrajero desde el vamos, sino para proveer servicio, no deja de ser interesante por
como forraje, ¿no? Por otra parte, el pastoreo del cultivo de cobertura permitió sostener el carbono y el nitrógeno del suelo y aumentó el fósforo total y el fósforo inorgánico en superficie. Y como impacto económico, el cultivo de cobertura bajo pastoreo logró una producción intermedia de forraje alta con una muy, digamos, dada por la alta calidad de forraje, que permitió tener buenas ganancias de peso y tener una buena producción de carne. Y bueno, no está en esta presentación, pero en un momento también hicimos dentro de una tesis que se hizo dentro del grupo, y los márgenes daban todos positivos de todos los años que se hizo la experiencia, considerando los costos del cultivo y demás, del cultivo de cobertura. Por el aporte de la producción de carne teníamos resultados beneficiosos también en términos económicos, por lo cual el impacto económico también fue positivo de esta experiencia. Así que bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno tiene preguntas? No, te quería preguntar, el otro componente de emisiones es la descomposición del cultivo de cobertura. Si no estás teniendo aumento de carbono en suelo, ese dióxido de carbono se está yendo a la atmósfera. Si han hecho alguna, aunque sea teórico, el impacto que tiene, ¿no? O qué destino final tenía esa biomasa que dejaban en el testigo sin pastorear. Sí, no lo llegamos a hacer todavía el cálculo, digamos, de todo el sistema. Está la idea de hacerlo y poder hacer todo el balance de carbono como para ver, pero bueno, todavía no llegamos a esa instancia. Recién estábamos analizando estos resultados iniciales, pero sí, es parte, digamos, generar estos datos para poder hacer todo el cálculo. No, y además es importantísimo por la desmitificación que la biomasa aérea realmente, como ya sabemos, la incorporación al suelo es muy baja, ¿no? Entonces no aprovecharla es un desperdicio. Claro. Bien. No, ¿qué tal? Solamente la pregunta esa, si habían comparado los rendimientos de los cultivos en estos tratamientos contra no hacer cultivo de cobertura. Sí, lo que comparamos, bueno, no está en esta presentación, pero lo comento, son los rendimientos. Si ven, acá no está el sistema agrícola sin cultivo de cobertura. Digamos, dentro del grupo ya como que hay una experiencia de los beneficios del cultivo de cobertura y ya damos por hecho que ese estaba como considerado que vamos con cultivo de cobertura. Entonces la comparación no tuvimos, digamos, en barbecho qué pasaba con... porque se consideró toda la experiencia previa. Acá lo que queríamos ver es, con cultivo de cobertura, sobre esa base, qué pasaba con el pastoreo. Y considerando eso, no encontramos diferencia en los cultivos, en los rendimientos de los cultivos agrícolas. Solo encontramos en un año, en el caso del maíz, un poquito mayor la producción en el caso del pastoreado. En uno de los dos maíces, hicimos 2 maíces y 2 soja, en uno de los 2 maíces, en el primero, digamos, encontramos una pequeña diferencia a favor, significativa, del tratamiento pastoreado. Y bueno, se cortaron los dos, se secaron todos los cultivos de cobertura el mismo día. Claro, puede ser con una recirculación de nutrientes distinta y que bueno, y sí, hay que ver el consumo de agua en los dos casos. No medimos tampoco agua, no medimos a ver cómo era el inicio de los cultivos, pero pensamos que puede estar interviniendo algo de la recirculación de nutrientes y también volúmenes muy altos de biomasa en el cultivo de cobertura sin pastorear que hayan perjudicado algo lo que tiene que ver con la implantación o la instalación del maíz. Pero esa fue la única diferencia que encontramos en los cultivos, en el rendimiento de los cultivos agrícolas. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pregunta, ¿hay alguna relación entre la emisión del metano entérico con la parte de la digestibilidad del pasto? O sea, a mayor digestibilidad, menos emisión. ¿Hay algo de eso o no? Sí, eso está, digamos, en general se sabe que mayor digestibilidad reduce la emisión. Entonces, digamos, esto nos
nos cierra en cuanto a eso, ¿no? De que esta mayor digestibilidad, incluso se propone como una práctica de, digamos, de mitigar o de reducir las emisiones, usar forrajes de mayor calidad, ¿no? Como incluso suplementar, son todas prácticas que pueden ayudar a reducir las emisiones. Así que bueno, está relacionado. Lo que llamó un poquito la atención es que esa diferencia de calidad no impactó sobre la ganancia de peso, es decir, estábamos en calidades ya altas en la pastura, porque la pastura también tuvo una ganancia de peso de 1 kilo por día. Entonces no llegó a impactar, pero para lo que fue la emisión sí impactó esa diferencial en calidad, ¿no? Que uno lo mira más como calidad forrajera pensando en el producto, en la producción de carne, y sin embargo no llegó a impactar ahí, pero sí impactó en lo que fue la emisión. Así que bueno, pero sí hay bibliografía que dice que hay está la asociado. Última. Y en caso de sistemas digamos constantes, o sea, en una recría constante todo el año, en base a alfalfa, ponele. No sé si tenés algo de experiencia en eso o solamente en estos periodos cortos. Claro, digamos. lo hicimos en este periodo, por eso con esto de las conclusiones somos cuidadosos, no hacer la comparación de decir, no, el cultivo de cobertura emite menos que una pastura en general, porque la foto es como una ventana muy chiquita, como les digo, el mes de agosto, un periodo donde la pastura de repente no está tan beneficiada, pero bueno, es cuando crece también el cultivo de cobertura y cuando más está aportando, entonces lo comparamos como testigo, pero no tenemos en otra época la pastura en este ambiente, es un ambiente agrícola, de buena fertilidad de suelo y demás, como para ver cómo es la emisión, digamos. No quiero ser concluyente en cuanto a eso, sino decir, bueno, en estas condiciones tuvimos estas emisiones. Asociado a un sistema agrícola, y que bueno, que está bueno decir, bueno, el cultivo de cobertura se comportó de esta manera y tuvo un muy buen comportamiento también en este aspecto, ¿no? Que fue bueno en cuanto a emisión. Sí. Quería hacer un aporte Sí. respecto de la fijación de carbono. Cuando tenemos una especie que tiene alta relación carbono-nitrógeno, mucho de ese carbono se pierde, como decía el colega, pero cuando la relación carbono-nitrógeno está por debajo de 20, es más posible que se incorpore al suelo. En la pastura que vos decís, que la cantidad de festuca era alta, eso Sí. puede estar incidiendo. Incluso en la mezcla con vicia, en la mezcla de vicia y de la especie que utilizaron, habría que ver la composición de la relación carbono-nitrógeno de esas especies y considerar que el periodo en que ustedes están tomando ¿cuántos eran? 4 o 5 meses. El periodo de crecimiento del cultivo de cobertura. Del aporte de los cultivos de cobertura. Sí, porque se sembraba en abril, mayo y se estaba secando en octubre. Y la medición que ustedes hicieron, la hicieron en el segundo año, o sea que... En el tercero. O sea, Después de 2 ciclos. O sea, tuvo 2 años, dos ciclos. 2 años dos nada ciclos. más. Es muy difícil captar todavía eso. Claro. Porque yo lo comparo con un experimento que se hizo en la década del 60 en Marco Juárez, Bien. midiendo el aporte de una alfalfa pura en cuanto a carbono y nitrógeno. Y en 5 años, una alfalfa, porque en aquellos tiempos la alfalfa duraban 5 años, Sí. una alfalfa logró meter 1000 kilos de nitrógeno en 5 años en el suelo. Y elevar los valores de carbono orgánico, de materia orgánica en el suelo significativamente. Y los mayores aportes fueron en los 2 últimos años, o sea, porque se fueron haciendo mediciones y en los 2 últimos años fueron los mayores aportes. Claro. Por eso me parece que quería decir eso porque está relacionado con lo que decías vos. Gracias. Gracias. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? El tema de la calidad, ¿hicieron calidad de toda la biomasa disponible o hicieron algún muestreo con hand plucking de lo que estaba consumiendo el animal? Sí, hicimos muestreo, digamos, imitando el estrato que llegaba el animal a pastorear en los 2 casos. Bien. No todo, no es de la oferta, no es de la disponibilidad, sino fue simulando el pastoreo, la altura que llegaban a pastorear. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguno tiene una pregunta más?
¿Qué tal? No sé si dijiste el sistema de siembra que se usó. ¿Fue el boleo en pre-cosecha o sistema convencional con máquina? Sí, se hizo siembra directa convencional con máquina. Sí. El logro fue muy bueno, ¿no? Salvo el persa, el resto se logró muy bien. Sí, el persa también estaba, se lograba, estaban las plántulas, incluso en alguna foto que mostré aparecía. Estaba, pero no logramos ver que aporte biomasa. Es como que en la competencia, después entre las especies, se ve que las otras son bastante más competitivas y terminaban aportando mucho más. Pero se implantaba bien también el persa. La idea es hacer siembra con máquina o hacer algún ensayo también al boleo. Sí, en esta instancia, digamos, esta experiencia ahora ya finalizó, estamos analizándolo, pero en principio era establecerlo en condiciones así de siembra. No lo probamos al boleo este sistema de estas mezclas de cultivo de cobertura. De repente estamos haciendo alguna otra experiencia con avena y ryegrass solo, pero ya pensándolo más como aporte de forraje y no tanto con este planteo más integrado de cultivo de servicio. Vos, José, lo decías por el logro o con cuánto llegás de disponibilidad cuando entras con los animales, ¿no? O adelantás un montón. Claro, nosotros en el sudeste lo logramos mucho más rápido, pero sobre girasol. Cuando te vas sobre maíz, atrasás mucho el pastoreo del cultivo de servicio. Entonces él lo pregunta porque adelantarías mucho la oferta disponible en el maíz, ¿no? Claro. En soja no tanto, pero sí, está en pergamino. Claro, tal cual. Y el logro de eso, ¿no? Sí, esto en general tenía buena eficiencia en plantación, se lograban las 4 especies. Bueno, muchísimas gracias a Juan entonces. Gracias. Un aplauso. Hasta luego. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com.